Lo prometido es deuda, así que démosle. Hola, gente guapa de YouTube, soy Wicross México con otro video que en esta ocasión es el glosario de efectos de Wicross que les había prometido hace un buen. Este video incluirá los términos más importantes que deban conocer para los jugadores que se estén enfocando al Diva Selection. Tal vez se me cuelen uno que otro término que no sea tan relevante, pero este video es enfocado principalmente al Diva Selection. No van a encontrar muchos términos que se refieran al formato anterior o al anterior a este. El siguiente video después del siguiente video sí va a tratar sobre eso. Aclaro que en este caso, como es un glosario, voy a empezar por orden alfabético, por lo que a veces puede haber un tipo de discrepancia o distancia entre un término y el otro. Y que usaré el orden con los nombres en inglés y después al español. Por ejemplo, voy a empezar con ability, aunque en español es habilidad con H. O sea, voy a decir el nombre en inglés y luego en español. Ability o habilidad se refiere a una acción, un evento desencadenable o a una cualidad asociada a los signis, LRGs y otro tipo de cartas. Hay 5 tipos de habilidades: Enter o de entrada o en juego, o como quieran llamarlos, que son aquellas que se activan a fuerzas cada vez que un signi o una LRG entran en juego, a menos que haya excepciones por efectos que especifiquen que estas habilidades no se activan, y así como las Pisces. Sin embargo, las habilidades de entrada que tengan un costo, es decir, una especificación antes de los 2 puntos, como pueden ver en pantalla, son opcionales para activar o no. Si dichas condicionales o costes están después de los 2 puntos, sí es a fuerzas que lo actives o que lo pagues, antes no. Y los costes o pagos o condiciones deben llevarse a cabo antes de la resolución del efecto. Por ejemplo, puede ser que la carta diga Enter en el colorless y 2 en el azul, luego los 2 puntos, roba una carta. Esto es un coste opcional. Action o habilidades de acción pueden ser usadas durante tu fase principal pagando un costo. Siempre que puedas pagar el costo, puedes usar las habilidades Action las veces que quieras, a menos que tengan una limitante al lado, pero la propia carta lo dice, así que no tienes que preocuparte por esto. Constant o constante son habilidades que siempre están activas. Algunas habilidades constantes tienen una condicional, como tener cierta cantidad de cartas en la basura o en el campo o la fregada, pero mientras la condicional se cumpla, si es que tiene una, el efecto siempre va a estar activo. En cuanto deje de cumplirse la condicional, el efecto dejará de estar activo, pero si no tiene condicionales, el efecto estará activo para siempre. Auto o las habilidades automáticas se activan cada vez que se cumple una determinada acción, como cuando un signo ataca o cuando un signo ingresa al campo desde cierta zona, como por ejemplo algunas que dicen cosas como auto, cada vez que, o cuando, o durante X turno o fase, o al comienzo de X fase, o al final de X fase, o al final de turno, y así. No es tan complicado de entender. Por último, las habilidades del Liveforce se activan cada vez que una carta que está en tu life slot es cruciada, aplastada, destrozada o como quieras llamarlo. Y esto sucede cada vez que recibes un daño, lo cual explicaré más adelante. Cada una de estas habilidades tiene un icono que va a estar apareciendo en pantalla y voy a especificar qué hace cada uno en texto, así que para que los identifiquen. Sin embargo, algunas de estas habilidades tienen algún tipo de restricción especial, que puede ser una vez por turno, X veces por turno, una vez por juego, X veces por juego, que obviamente limitan cuántas veces puedes activar dichas habilidades, excepto los Liveforce, esos solo se activan una vez cada vez que cruces. Y como punto extra, a menos que se especifique lo contrario, las habilidades solo están activas cuando el signi o el LRG está en el campo. Sin embargo, si alguna habilidad de un signi se activa cuando esta fuese a dejar el campo, la carta debe especificarlo. O hay habilidades de signis que se activan cuando están en cierta zona determinada, pero la carta lo especifica, así que no pueden abusar de eso. Accesory o accesorio es una mecánica normalmente asociada a los signos cooking o cocina o comida o como quieras verlo.
y a su vez a las LRGs Eldora en el Key Format y Mel en el formato All Stars y el formato Diva. Es una cualidad que tienen algunos signis con el siguiente símbolo en su cartita, o que se pueden otorgar con efectos en su caja de efectos, que cuando son unidos a otra signi, normalmente debajo de ellos, por efectos de signis o de las propias Eldora y Mel, pueden proporcionar efectos extra al signo al que se atan o se unen o como quieran llamarlo, o activar habilidades en respuesta a algunos eventos que ocurran en el juego, como ser baneados o ser mandados a la Ener. Un accesorio no activa el efecto de entrada de la carta que fue unida, es decir, que la coloque debajo del signo no activa su efecto de entrada. Los accesorios se pueden conectar independientemente del nivel de la LRG o del límite de su LRG. Por ejemplo, puedes adjuntar un Code 8 Ketchup a un signo incluso si su LRG es de nivel 1. También puedes adjuntar como accesorio a un signo que esté limitado a Eldora si es que estés jugando con Mel, pero no puedes colocarlo en el campo. Incluso si un accesorio tiene una conexión limitante, puede adjuntarse a un signo independientemente de su nivel. Cuando una carta con accesorio unida a ella deja el campo, el accesorio se va a la basura. Y básicamente cualquier carta que tenga una carta debajo hace que la carta debajo se vaya a la basura. Esto pasa siempre, así que lo voy a obviar en los siguientes terminologías que van a escuchar. Assassin o asesino es una habilidad de palabra clave que permite a los signis atacar directamente como si no hubiera ningún signi defensor enfrente de él. Attach o adjuntar o unir implica colocar cartas debajo de algún signo. Estas no pueden atacar y cuando el signo al que se le adjunte la carta deja el campo, la carta que estaba abajo debe ser enviada a la basura en lugar de la Ener cuando dejen el campo. Sin embargo, la carta que estaba arriba sí se va a la Ener o a la zona en la que debe ser enviada. También se pueden adjuntar a signos rivales. El objetivo de esto es que hay algunas cartas que tienen efectos que se activan cuando son adjuntadas a un signo, o hay efectos que se activan cuando un signo, tanto tuyo como tu rival, tienen adjuntada X cantidad de cartas. Ojo, esto solo se cumple si la carta dice específicamente Attach, porque hay cartas que pueden colocarse de la misma forma pero no tienen el mismo nombre. Lo verán más adelante, las cuales mencionaré después del video y que les ayudará a tener esto más claro. Awaken o despertar. Ciertos signos tienen una habilidad que hace que se despierten después de cumplir ciertos condicionales. El despertar no tiene ningún efecto en sí mismo, sin embargo, todos los signos que se despiertan tienen una habilidad que les otorga bonificaciones en caso de que se despierten. Un signo que se ha despertado permanece así mientras esté en el campo. Cuando un signo despierto deja el campo o se pone boca abajo y luego boca arriba por las habilidades de Robin Hood, deja de estar despierto y tienes que volver a cumplir la condicional para que vuelva a estar despierto. Cuando no lo están o cuando dejan de estarlo, el efecto que esté activo deja de estarlo hasta que vuelva a hacerlo. Bet o apostar. Al gastar una cantidad específica de monedas mientras se usa una carta con Bet, uno puede usar efectos adicionales o más fuertes en esa carta. Esto es opcional. Por ejemplo, si un hechizo puede decir Bet 5 coins, 2 puntos, roba 3 cartas. Si apuestas, tu rival adicionalmente descarta 5 cartas. Si no apuestas, no se activa la segunda parte del efecto, pero no implica que no se active la primera parte. Es decir, igual robas cartas aunque apuestes o no. En pocas palabras, es otra forma de pagar costes por activación extra de algunos efectos o por complementarlos. Charm o encanto o amuleto o como quieras llamarlo en español, son un tipo de contador que se coloca con tus cartas o cartas rivales de alguna zona especificada por los efectos de la LRG o signi que fuese a hacer que los ganes o que se coloquen. El propio efecto determina qué cartas deben convertirse y desde dónde, como ya dije. Cuando son colocados, esto activa efectos extra en ciertas cartas. Para colocarse deben ponerse debajo de la zona de signi o de LRG y solo puede haber uno en cada zona. Si fueras a colocar uno nuevo, tendrás que mandar a la basura el que ya está, a la basura del dueño de la carta que se tomó para poner el charm.
Y la única forma de quitar un charm del campo es colocando otro en esa zona. De otra forma es imposible. O que tengas cartas tuyas o del rival que especifiquen que deban ser quitadas cierta cantidad de charms. Pero si no tienes la cantidad específica no puedes hacerlo. Y un charm puede ser colocado en zonas que tengan signis que digan que no son afectados por los efectos de los rivales, o con Shadow sin ningún problema, ya que esto no es un efecto tal cual que pueda afectar a los rivales. Especificaré que Shadow después. Coin o monedas también son contadores que puedes ir ganando a lo largo de la partida. Generalmente se representan con el siguiente icono que aparece en los efectos de las cartas. Pueden ser agregadas por efectos de LRGs como efectos de entrada, o cuando algunas LRGs son reveladas al momento de hacer open, tienen un simbolito de coin con un numerito dentro de ella. Esto significa que cuando empiezas el juego puedes ganar automáticamente la cantidad de cartas que están marcadas en el simbolito. Estas LRGs, en caso de tener un equipo con 2 o más que tengan este icono, solo puedes contar las que estén en tu centro. Digo, la que esté en tu centro. Las asistentes no cuentan, solamente si tienen efectos de crecimiento de entrada de ganar coins. Puedes tener hasta un máximo de 5 al mismo tiempo, pero si no las tienes, o si comienzas con, por ejemplo, con 3, puedes ir ganando más a lo largo de la partida. También si tenías 5 y gastas 3, puedes ganar otras 2 si es que el juego te lo permite, o algún efecto que tengas te lo permite. Sin embargo, si digamos tienes 3 y tienes una carta que el efecto te haga ganar 3, solo puedes ganar 2 porque estarías excediendo el límite de 5. Este tipo de contador puedes representarlo con lo que tú quieras al ser un contador, valga la redundancia. Sin embargo, no es obligatorio, pero Takara Tomy tiene contadores entre comillas oficiales que están apareciendo en pantalla, que son monedas como las que salen en el anime. Yo creo que también vendría la moneda tal cual como las que tiene Pokémon. Counter es hacer que algún efecto que fuese a ser activado no haga nada. Sin embargo, esto no es lo mismo que negarlo o negate, por el simple hecho de ser palabras distintas. Y para las reglas de videos la redacción es muy importante, por lo que incluso si un signet que indica sus efectos no pueden ser negados, pueden ser countereados si es que tienes la forma de hacerlo. Esto por ser diferentes palabras. Así como negar un ataque no es lo mismo que negar un daño, no es lo mismo negar un efecto que counterearlo. Como complemento, counterear hace que la carta, el spell o la piece o cualquier cosa que hayas activado cuenta como que se activó pero que no haga nada. O sea que no lo puedes activar nuevamente a menos que el efecto te diga que puede ser activado más de una vez por turno. Pero si no, cuenta como que ya se usó y no puedes volver a usarlo. Craft son cartas con reverso blanco, como las que van en el RG Deck, pero que no puedes tenerlas al principio de la partida en el RG Deck. Estas deben ser agregadas durante la batalla por efectos de algunos signos o LRGs. Estas cartas las puedes usar solamente después de haberlas agregado, pero no necesitas tener la carta física para ello. Puedes usar cualquier cosa para sustituirla, solo debes especificar los efectos de la carta que agregaste cuando la pongas en el campo o la uses. Puedes agregar los craft aunque ya tengas 10 cartas en tu LRG Deck, esto no consume espacio. Si estas cartas llegasen a dejar el campo, deben ser excluidas del juego. Las cartas que pueden ser agregadas como craft son algunas antiguas arts, resonas, que voy a explicar en este video, y algunos signis. Pero en resumen son contadores de algunas cartas que puedes agregar después de iniciar la partida. No puedes tenerlos en tu deck antes de comenzar la partida. Double Crush o doble crush es un efecto que implica que cuando un signi o LRG hace daño a tu rival, en vez de crushear un life slot, crushea 2. Si tu rival solo le queda un life slot y le pegas con double crush, esto no te hace ganar porque el segundo crush no cuenta como un segundo daño. De igual forma y como complemento, si tu rival no tuviese ningún life slot y tú activas un efecto que diga crush X cantidad de life slots, no cuenta como daño, así que de todas formas no ganas. Esto está separado del double crush, pero lo quería poner aquí como un complemento porque no pienso poner crush y las especificaciones de cada crush.
También existe el triple crush, que es lo mismo pero en vez de ser 2 son 3 y de igual forma no ganas y le haces daño si no tiene nada, porque no cuenta como daño tal cual. Y double crush no se puede unir con triple crush, o sea no puedes darle double crush y triple crush al mismo signo. Double crush y triple crush sí puede ser acumulado con Assassin, en el caso de las Ignis. Encore otra vez es una cualidad que tiene algunas cartas como las difuntas Arts, que pagando un coste extra puede regresar la carta a la zona donde estaba para poder usarla otra vez en vez de mandarla a la basura después de usarla. Las cartas tienen que decir específicamente Encore y tal coste para que se pueda llevar hasta cabo, no puedes hacerlo cuando quieras. Exit es una habilidad que implica que mandes a la basura X cantidad de cartas debajo de tu o de tus LRGs. Si tienes un equipo puedes mandar cartas de cualquiera de las 3 a la basura y no solo de tu central. Puedes mandar por ejemplo una de cada una o 2 de una y una de otra y así, no es obligatorio que todas sean de la misma carta del LRG. Sin embargo, si no tienes un equipo o si estás jugando formatos anteriores, solo puedes mandar exit de las cartas del LRG que tienes en el campo. También si tienes cartas que te permitan colocar por ejemplo cartas de la basura LRG o de tu basura normal o cartas en tu campo a una sola LRG, estas igual pueden ser usadas para el exit. Cualquier carta que esté debajo de tu LRG. Freeze o congelar es una mecánica normalmente asociada a las cartas azules. Es un efecto negativo que se le puede dar al Signis o LRG rivales, que cuando un Signis o LRG es congelado y es bajado, ya sea por atacar o por efectos, este no podrá subirse en la siguiente fase de subida u upphase, sino hasta la segunda. Es decir, que si lo bajas, termina tu turno y empieza tu turno otra vez, no puedes subirlo hasta que vuelva a terminar tu turno y vuelva a empezar el tercer turno. Sin embargo, si una carta es congelada y no es bajada, no vas a tener que esperar, pero va a seguir congelada hasta que sea bajada y entonces sí vas a tener que esperar. La única forma de quitar este efecto es que tú mismo mandas a la basura la carta que está congelada. Si es una LRG ya chingaste. Es decir, permanecen congeladas hasta que dejen el campo y sean bajadas. Ward o guardia es un efecto que normalmente es asociado a los events y se identifica con el siguiente símbolo. Cuando una LRG rival ataca, puedes descartar de tu mano una carta con este símbolo que diga Ward y negar el ataque, pero es decir que aún cuenta que atacó, no es lo mismo que negarlo, es negar el daño del ataque. Esto previene el double crush y el triple crush. Harmony o armonía es una cualidad que tienen algunas Ignis que son muy fuertes, que limita un poco su uso. No es un efecto ni una habilidad porque no cuentan como lo mismo, es una cualidad o una condicional. Las cartas con Harmony implican que cuando una carta con esta característica entra al campo, debes bajar X cantidad de LRGs en tu campo y con estas características. De lo contrario, esta Igni deberá ser bajada inmediatamente en cuanto entre. Esto no anula sus efectos de entrada y la propia carta te tiene que especificar qué tipo de LRG y de qué colores debe ser bajada, si es que es el caso de que se especifique también qué colores. Por esto mismo, solo puedes tener un Signi con Harmony en el campo al mismo tiempo, si es que quieres hacer daño. En teoría puedes tener más, pero ¿de qué te sirve si está bajada? Esta cualidad igual es tomada en cuenta si la carta entra al campo desde cualquier zona que no sea tu mano. En cuanto entre tienes que tomar en cuenta el Harmony, si no lo bajas y no lo puedes usar hasta el siguiente turno que he subido. Hastalik es un tipo de contador o token asociado a Umur que se coloca debajo de Signis rivales. Esto les da un efecto negativo de que como auto al inicio de su fase de batalla, a menos que tu rival pague una Inner Colorless o descarte una carta, este Signi debe ser baneado. Lancer es una habilidad que implica que cuando un Signi banee a otro por batalla, crushea un life del rival. Esto no se puede acumular con double crush ni triple crush. Esto tampoco te hace ganar la batalla si tu rival ya no tenía life crush
al momento de banear el campo, ya que no cuenta como daño. Y tampoco puedes asociar Lancer dos veces a un mismo signo. Refresh es una acción que se realiza inmediatamente cuando el mazo de un jugador se queda sin cartas. El refresh o actualización se realiza inmediatamente cuando el mazo de un jugador se queda sin cartas, independientemente de si es durante la fase de robo, una habilidad o el turno del oponente. Cuando el mazo de un jugador se ha quedado sin cartas, el jugador baraja su basura y luego reemplaza como el nuevo deck. Luego, este jugador mueve uno de sus life plots, si es que lo hay, a su basura. Esto no crucea, así que no activa efectos de Life Burst. Si un jugador se queda sin cartas antes de robar su segunda carta durante su fase de robo o durante la resolución de la habilidad o al efecto de alguna carta, el jugador resuelve la mayor cantidad posible debido a la habilidad o efecto. Entonces, el efecto se considera como resuelto. Después de todo el efecto, el jugador hace su refresh. Es decir, si solo te queda una carta y fueses a robar dos, ya no puedes robar la segunda después de ese refresh. O por ejemplo, si te fuesen a tirar 10 cartas del deck a la basura y solo tienes 4, solo tiras las 4 y haces refresh, pero no vuelves a tirar las que te faltaban. Si un jugador tiene 0 life plot mientras está haciendo el refresh, se hace normalmente sin tirar el life plot a la basura y no pierde el juego ni debe ser penalizado por ello. Si un jugador se queda sin cartas en su mazo y no tiene ninguna carta en su basura, el juego continúa sin que el jugador haga refresh. El jugador no pierde el juego ni debe ser penalizado. Se actualiza al momento en el que se puede colocar una carta en su basura y pueda hacer la actualización y colocar esa carta de su basura en su deck. Cada vez que un jugador haga refresh por segunda vez en un mismo turno, su turno finaliza inmediatamente. Esto no se aplica al jugador que no está en el turno. Resonas. Son signos especiales que van en el LRG deck y que tienen un reverso blanco en vez de un reverso negro, como las cartas que van en el LRG deck. Para ser colocadas en el campo, estos tienen condicionales que debes cumplir o costes que debes cumplir que se especifican en su caja de frutos, como por ejemplo mandar X cantidad de signos de X categoría a X zona del juego. Y también tienen condición de fases, como la fase de ataque, fase de robo y así como las piezas normales, digamos. Y también están condicionadas a activarse en solo ciertas fases del juego, como las piezas, las asistentes, las difuntas keys o las arts. Un Resona cuando deja el campo siempre regresa al deck, al LRG deck, incluso si puedes hacer excluido del juego por la propia especificación del efecto de las Resonas. Si las mandas a la Ener, en cuanto uses el coste de Ener, estas van al LRG deck en vez de la basura. Si por un efecto las mandan a la basura o a la mano, regresan automáticamente al LRG deck. No pueden ser excluidas del juego, excepto algunas Resonas de fase de ataque que especifican que cuando dejan el campo, excepto cuando son mandadas a la Ener, deben ser excluidas del juego, pero cuando sean pagadas como coste de Ener, vuelve a ser excluida del juego, pero solamente si la carta lo especifica. Hay Resonas de dos caras que en vez del reverso blanco tienen otro Resona en su carta. Esto es completamente legal, pero solamente puedes colocar una de las Resonas que tienen la carta si es que se cumplen las condicionales. No puedes colocar la otra también, incluso si se cumplen las condicionales, a menos que esta deje el campo y cumpla las condicionales de la otra, en cuyo caso ya puedes colocarlas. Actualmente en Japón hay Resonas Craft que pueden ser agregadas al LRG deck, pero por efectos de LRGs. Sin embargo, al ser Craft y ser Resonas al mismo tiempo, creo que se contradicen un poco, porque las Craft deben ser excluidas cuando dejan el campo, pero las Resonas no pueden ser excluidas. Entonces dejo a debate de ustedes si son excluidas o no. La wiki no dice nada al respecto, porque nadie ha preguntado eso al parecer y no pienso romperme la cabeza. Ustedes decídanlo. Rise o Ascenso es una condición de juego que tienen algunas cartas de signos o más bien limitantes con el siguiente símbolo, que limita que solo puedan ser colocadas sobre otro signo.
Algunas Signis con raíz son todavía más específicas y te condicionan más al restringirte, pidiéndote características en específico como el color, el nivel, el tipo de Signi, o tienen que especificarte más qué tipo de Signi debe estar en el campo para que esta pueda ser colocada. No pueden ser colocadas si no hay un Signi en el campo para que puedan ser colocadas. Un Signi con raíz no le da efectos extra al Signi que esté debajo de ella. Sin embargo, algunos Signis sí pueden darle efectos extra al Signi con raíz colocado sobre ella. Cuando el Signi con raíz deja el campo, como ya dije, debe ser mandada a la basura la carta que está debajo de ella. Shadow o sombra es un efecto o cualidad de algunos Signis que implica que estos no puedan ser seleccionados específicamente ellos por efectos rivales, por así decirlo, pero sí se ven afectados por efectos en general como banear todos los Signis rivales o hazle menos tanto de poder a todos los Signis rivales. Básicamente todo lo que no diga Target Opponent Signi sí le afecta. A su vez, las cartas que tienen Shadow pueden tener limitaciones específicas que la carta misma te va a expresar, como por ejemplo Shadow de Signis de X nivel o menor o X poder o menor. La carta te dice específicamente qué tipo de Shadow tiene. Si no te especifica nada de Shadow en general, tanto para pieces, efectos, arts, hechizos, asistentes, lo que quieras. Soul o alma es una mecánica normalmente asociada a Deus Ex Machina. Esto les permite a la LRG central de este equipo colocar una carta debajo de ella, debajo de otro Signi, que da efectos extra relativamente poderosos. Para más detalles consulten el siguiente video en la parte de Deus Ex Machina. Super Lancer o S. Lancer, para abreviar, es como el Lancer normal. Sin embargo, esta sí te deja ganar si tu rival ya no tenía life slot al momento de banear un Signi. No puede ser estoqueado no puede ser acumulado con Double Crush, Triple Crush, Assassin ni con Lancer normal. Por último, para este video, Virus es una mecánica similar a los Charms, asociada a los Signis Bacteria y Ananashi, tanto central como asistente, que te permite colocar contadores de virus en zonas de Signis específicas para infectarlos. Sin embargo, estos son solamente contadores. A diferencia de los Charms, no toma Signis tuyos ni Signis rivales para hacer esto. Solo puede abrir un virus en una zona del Signi al mismo tiempo. Si un Signi es movido de una zona infectada a otra sin virus, el Signi deja de estar infectado, pero la zona en la que estaba sigue infectada. Es decir, esto no afecta directamente al Signi, sino a la zona de Signis. Y al igual que los Charms, se utiliza para activar efectos o al ser removidos, para activar otros efectos, o hay efectos que requieren X cantidad de Charms o de virus en el campo para ser activados, y así. Entonces, en resumidas cuentas, Charms toma Signis tuyos o Signis rivales de cualquier zona especificada en la carta. Virus son tokens específicos, no puedes usar Signis, es trampa si lo usas. Y bueno, para culminar el video del año, el siguiente video va a ser un análisis o el tutorial de las LRGs de Spread y de Conflated Diva en conjunto, ya que no pienso hacer dos videos más porque ya se acerca la salida de Conflated Diva y después creo que sigue Rhythm Diva, entonces se me van a juntar los tutoriales y no quiero hacer varios videos a las prisas. Entonces voy a hacer un solo video extenso que salga tal vez unos días después de que salga Conflated, pero ya sin presiones, para no hacer el de Spread otro video y estar a las prisas con el de Conflated. Entonces, dicho esto, me despido. モノクロな毎日で突然と